Buenos días para todos. Bienvenidos a nuestra cuarta clase, cuarta reunión, clase número 3, que nos habla de los medios de gracia. Así que vamos a dar comienzo en esta mañana y quiero pedirle a alguien que voluntariamente quiera hacer una oración para que abramos esta reunión de hoy. ¿Quién desea orar? Adelante, Rosita. Mm, Buenos días a todos, que Dios los bendiga. Gracias por estar acá. Amado Padre Celestial, en esta preciosa mañana, Señor, nos presentamos ante ti, Señor, ante todo pidiéndote que nos perdones por todas nuestras infidelidades, por todo lo que hayamos hecho que no te agrada, Señor Jesús. En esta mañana te damos gracias por la oportunidad de estar en este lugar, en esta clase, Señor, por este medio, Padre Celestial, por el cual nos venimos reuniendo, Señor, y por el cual tú utilizas para capacitarnos, Señor Jesús. Te doy gracias por la vida de la hermana Sandra, Señor, por su disposición para enseñarnos, para transmitir todo lo tuyo, Señor, y por transmitirnos sus conocimientos, Señor, lo que sabe de ti, Señor Jesús. Y te doy gracias por esa disposición y por ese amor al hacerlo, Padre Santo. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis compañeros acá reunidos, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú eres el principal invitado, Señor. Te invitamos a que tú estés en nuestras mentes, en nuestros corazones, a que tú nos des sabiduría y entendimiento, Dios, para compartir esta clase, Señor, que es hermosa, Señor, que nos enseñas tanto a través de ella, Padre Santo. Ya la leímos, Señor Jesús, y al compartirla, Señor, yo sé que la vamos a disfrutar, Señor Jesús. Padre, gracias por esta oportunidad, gracias por abrir nuestras mentes y nuestros corazones. Y te pido, Señor Jesús, que nos abra, Señor Jesús, a escucharla y a llevarla en nuestra vida, Señor. Te damos toda la honra y la gloria a ti, Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Rosita. Quiero leer para ustedes este versículo que se encuentra en Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 18. Y este versículo dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Qué bonito lo que nos habla Pablo aquí. Es un proceso donde vamos creciendo, donde vamos aprendiendo, ¿cierto? Y que por su misericordia el Señor nos va limpiando, nos va mostrando más de sus rasgos y en la medida que nos interesamos en conocerle más se nos muestra el Señor. Así que vamos a dar inicio a esta lección y les pregunto cómo les fue con la lectura, ¿les gustó? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué fue lo que más les impactó? Levantamos la manito para llevar el orden. ¿Qué les llamó la atención de esta lección número 3? Los medios de gracia. Podemos iniciar con algo muy breve de qué fue lo que más impactó tu corazón. Algo muy breve para abrir la clase hoy. Adelante, Rosy. A ver, a mí me impactó, pues, cómo hacemos muchas cosas, ¿cierto? Y resulta que nos vamos enfriando, nos vamos, porque lo hacemos por hacer, lo hacemos por estar bien y por quedar bien con todos. Pero cuando realmente nos metemos a la presencia de Dios, cuando realmente utilizamos todos estos medios de gracia, ¿cierto? Es ver la transformación que el Señor va haciendo en nuestras vidas, es ver cómo le vamos entregando nuestro día a día, nuestro actuar, todo lo que vamos realizando, ya vamos sabiendo que no somos nosotros, que es Dios a través de nosotros. Entonces, en esta poquita lección, yo aprendía como quien dice, esa dependencia de Dios. Yo actuado mucho en mis fuerzas y todo lo hago en mis fuerzas. En cambio, con esta lección, yo aprendo que es tan importante lo que a mí me parecía tan insignificante como hasta hacer un oficio, todo eso.
cómo todo eso debe depender de Dios, para que, y hacerlo con ese gozo, con ese amor, o sea, eso es lo importante, el gozo en nuestras vidas al hacer las cosas. Muchas gracias, Rosita. ¿Alguien más si quiera dar un aporte de qué hizo mucho eco en su corazón? Así muy breve para poder dar comienzo a nuestra lección. Buenos días. Adelante, Hola. adelante, buenos ¿Sí? días. Sí, te escuchamos. Ay, no, es que yo desde el celular y estoy en otro lugar, entonces se me complica todo. Así no llego. Bueno, buenos días, Dios les bendiga. Eh, Esta lección me gustó mucho porque dejó un gran regalo en mi corazón. Algo que Dios ya había hablado a mi vida, pero con esta lección lo confirmé. Y es que nosotros en muchas ocasiones somos religiosos, somos muy religiosos. Y nosotros de verdad que necesitamos tener una comunicación con Papá Dios. Necesitamos leer la palabra, necesitamos orar. Estos medios de gracia son muy importantes para el creyente. Hay veces pensamos que solo por ir a la iglesia ya no vamos a orar porque ya oramos. Bienvenidos, bien puedan. Un momentico. Qué pena, es que estoy más ocupada, estoy en el templo, pero yo saqué el rato para estar aquí. Tranquila. Entonces, esta gran lección me deja a mí que aunque yo pueda estar en la iglesia, yo pueda estar predicando la palabra y puedo estar alejada de Dios. Esta fue la lección que Dios me dejó a mí. Yo puedo ser pastor, puedo ser líder, puedo ser lo que sea, pero si yo no me comunico con Papá Dios por medio de la oración y la lectura de la Biblia, yo estoy alejada de Dios, aunque esté barriendo la iglesia, aunque esté predicando, aunque esté haciendo todas estas cosas. Esa lección fue la que el Señor me dio a mí. Me encantó de verdad. Bendiciones. Gracias. Y aunque congregarse es un medio corporativo, cierto, de gracia corporativo, pero como dice Yurani, hay que ir más allá del templo, hay que ir más allá de las cuatro paredes, y eso se logra en una relación, en un altar personal, algo muy íntimo con Dios. Gracias, Yurani. Vámonos con Ivonne. Bueno, buenos días para todos. Pues a mí lo que más me llamó la atención y es que los medios de gracia crean dependencia de Dios. O sea, se hace que nosotros nos olvidemos de nosotros, de nosotros mismos para poder depender de esa gracia, para poder depender de eso que Dios tiene para nosotros. Y eso hace que nosotros tengamos una vida diferente, hace que tengamos un carácter diferente, hace que tengamos una personalidad diferente y hace que tengamos una vida totalmente nueva, porque es la dependencia de Dios, para eso son los medios de gracia, para depender de Dios, no para depender de nosotros mismos. Eso fue lo que más me llamó la atención. Sí, gracias. Es un regalo. Es un regalo que Dios nos da, pero que no podemos manipular a Dios a través de eso, ¿cierto? Que Él nos da, sino que nos ayudan y nos impulsan a poder conocer más de Dios, de todo lo que Él está haciendo en nosotros. Vamos entonces a compartir las diapositivas para ustedes. Y quiero que hoy meditemos mucho en este tema porque para mí es importante que podamos interiorizar estos conceptos de lo que son los medios de gracia, no verlo como algo religioso externo, sino que son herramientas que Dios nos ha dado para poder crecer, para poder conocerlo y honrarle de una manera mucho más sustanciosa, de una manera mucho más gustosa, se puede decir así. Lección número 3, medios de gracia. Y como vemos, recordamos cada semana, cada sábado, eh, que somos una organización que quiere plantar la paz de Dios, que plantamos la paz de Dios en las personas, en los hogares y en las comunidades. Y que cómo lo vamos a hacer buscando colaboradores como ustedes, como yo, que se anexen a esta organización para
impulsarla a través de la multiplicación de discípulos, líderes e iglesias. ¿Cuál es el propósito de nuestra lección de hoy? Dice que uno de los propósitos más grandes es ayudar a los estudiantes a practicar los medios de gracia. Ya se han venido practicando, ¿cierto? Pero que vamos a conocer un poco más de ellos de manera individual y corporativa, porque a eso apunta de manera personal y de manera grupal en la congregación y con los que nos rodeamos, con la perspectiva de que son instrumentos divinos para tener una sanidad y santidad a través de nuestro vivir, de nuestro peregrinaje. Nuestro contenido de hoy, si ustedes vieron en el módulo, tiene una introducción, habla de las obras de piedad individuales, de las corporativas, de las obras de misericordia y también tiene preguntas de reflexión. Así que abrimos con esta introducción, la historia de Taylor, ¿cierto? Cuénteme de esta historia. Hay una frase que él dijo. Dice, la gracia es muy fuerte como para dejarnos pasivos. Es muy potente como para dejar que nos revolquemos en el fango de nuestras debilidades. Otra vez, la gracia es muy fuerte como para dejarnos pasivos, dejarnos ahí quietos. Es muy potente como para dejar que nos revolquemos en el fango de nuestras debilidades. Mire pues lo poderoso que es la gracia en nuestras vidas. No nos deja quietos, nos hace mover, no somos los mismos, pero también es tan fuerte que no permite que sigamos ahí acariciando esa misma situación de pecado, ¿cierto? Entonces, nos hace mover, nos hace cambiar. Yo quisiera escuchar sus impresiones o acerca de esta frase que habla Taylor, o si quiere de pronto responder qué son los medios de gracia o cuál es la diferencia entre esos medios de gracia y disciplinas espirituales. De estos tres puntos, ¿cuál desea responder? Y levantamos la mano. Hacemos comentarios breves para que podamos participar todos. Si desea responder los tres, está bien también. Recordemos que no los veo bien por lo del tema de compartir pantalla, así que levantamos la mano. Bueno, Manuel, adelante. Hola hermana, bendiciones para todos. Bueno, para mí lo que vimos, ya había escuchado acerca de las disciplinas espirituales, pero ahora es la diferencia, o sea, entramos a conocer lo que es la diferencia entre los medios de gracia y las disciplinas espirituales. Entonces, con eso nosotros nos vamos ubicando realmente no solamente para enseñarnos a nosotros mismos, llevar una disciplina, llevar una también, como dice, dependencia de Dios de las cosas que nosotros de pronto, conociéndolas ahora, nos hacen más faltas y nos llenan más, sino que también lo que dice él ahí acerca de que dependemos de Dios, es tan fuerte la gracia que nos hace que no nos revolquemos en el pecado. Entonces yo creo que todo encierra en una necesidad y una dependencia sí o sí para crecer, porque es necesario crecer en Dios y no estar estancado. La dependencia de usar todos estos medios que Dios ha provisto, conociéndolos, no hay vuelta atrás. Hay que usar los medios de gracia como se nos están explicando, de aprovecharlos, de que es una oportunidad, una mano extendida de Dios, pero también la disciplina para crecer en ese carácter que Dios nos pide crecer en él y así mostrarnos al mundo, pero que también nos acompaña la gracia que nos hace tan fuertes que podemos caminar en esa fortaleza que nos transforma a diario, provista por Dios para crecer y llegar
al propósito que Él tiene con nosotros. Así es. Y vemos a través de nuestro caminar con Cristo que es un regalo la gracia de Dios, es un regalo inmerecido, pero que a Él le plació dárnoslo, ¿cierto? Y cuando esa gracia se activa en nosotros, somos llamados a esa salvación porque somos, nuestro corazón tiene un alto allí y hay como un autoanálisis de que, uy, yo como antes fui capaz de hacer esto, como antes actué de esa manera y el Espíritu Santo nos convence de ese pecado y nos ayuda a un cambio, ¿cierto? Es un avance, es un caminar, somos constantemente transformados por la gracia de Dios. La gracia de Dios en nosotros produce un deseo de transformación, de que así como el Señor es santo, nosotros también queremos ser santos como Él, ¿cierto? Y es una decisión, es un día a día, al paso de las ovejas, cada vez más a través de estos medios de gracia, yo conozco más de Dios, lo conozco más a Él, lo amo más a Él, lo honro más a Él, pero que aunque aunque los medios de gracia son claves para mi crecimiento espiritual, jamás los podré utilizar para manipular a Dios o para hacer que su mano se mueva a mi favor o para que me responda como yo quiero. Voy a meterme a 5 días de ayuno para que la gente vaya a las casas de paz o voy a orar 3 horas para que tengamos multiplicación. Así no se mueve la gracia del Señor. Se necesita de estos medios para poder crecer y obtener esa revelación, esa cercanía, ¿cierto? Pero que no podemos manipular a Dios por estos medios de gracia y están allí para que nuestro crecimiento y nuestro avance sea cada vez más sustancioso, más cercano, porque pareciera que el Señor quisiera ser encontrado. Ustedes notan que el Señor no es que esté, ay, vengan, adórenme, yo necesito que oren por mí, hoy no me han dicho que me aman. El Señor antes la palabra dice, pareciera que quisiera ser encontrado por nosotros, pero no, él es tan caballero que espera que nosotros tomemos esa decisión, ¿cierto? Los medios de gracia no son para controlar a Dios. Nosotros no podemos meter al Señor en una cajita, como desde el comienzo hemos pretendido, meterlo en una cajita y que sea allí el Señor guardado. El Señor es mucho más poderoso, mucho más grande. Su gracia no alcanzamos a comprenderla aún. Todo ese amor nos lleva, el medio de gracia, todo lo que el Señor pone a nuestra disposición, nos lleva a sumergirnos, pero para gozarnos al conocerle a Él, para deleitarnos en su presencia, ¿cierto? El Señor tiene tantos regalos para nosotros, tantas dádivas, tantos regalos perfectos, pero que Él quiere que nosotros nos deleitemos, nos gocemos al encontrar su presencia, al usar los medios de gracia para tener más tiempo de sazón con Él porque hasta para orar debemos ser intencionales cuando oramos con la palabra, cuando nuestros tiempos de oración tienen esa sustancia tan preciosa y aun cuando no sintamos que la piel se nos eriza en la oración, ahí está la presencia de Dios. Ahí está la presencia de Dios, pero que lo conocemos más a través de utilizar estas herramientas que Dios nos ha dejado para conocerle un poco más. Adelante, Beatriz. Gracias, profe. Buenos días. Como dice pues, en el documento, son instrumentos que nos ayudan para nuestras debilidades, que nos ayudan a avanzar en esa búsqueda del Padre, porque obviamente pues en nuestra humanidad, la pereza, la falta del tiempo, el corre-corre, pero hay unas herramientas maravillosas, o sea, son instrumentos que a mí me dejaron de verdad maravillados y yo ya empecé, o sea, estoy en esa, ya empecé en el medio de gracia donde dice, sobre todo en las oraciones de cada hora, iniciarla cada hora con 2 minutos de oración, o sea, para mí, o sea, yo ni siquiera nunca me lo había imaginado de esa manera. Nunca había pensado, ay, qué tan interesante uno cada hora empezar. No lo estoy haciendo cada hora, pero sí lo estoy haciendo, digamos, cada 3 horas, buscando aunque sea 10 minutos fuera de mi hora de oración pues, diaria o de mi intimidad con el Señor. Entonces he visto de verdad, desde que lo empecé a implementar el antier, maravilloso. Esa es una.
pero si vamos al diario, si vamos a es que son instrumentos, es que es como lo dice, si vamos a cada una de las oraciones que hay, a mí me impactó eso y lo atesoro en mi corazón. El librito, si voy para el primer piso me lo llevo, si estoy acá me lo llevo, o sea, para donde ando en la casa, ando con el libro. ¿Y yo qué tengo que hacer? Ay, esto, porque es una manera de cogerlo como un hábito. Y cuando volvemos a algo tan bueno como esto, como un hábito, eso ya después lo vamos a hacer genuinamente, orgánicamente. Y Así es. bueno, Así es, como lo has dicho, orgánicamente va a fluir. mm, Que no sé si a ustedes les ha pasado que cuando uno empieza a tener esa relación estrecha con el Espíritu Santo, con el Señor, y uno le dice, Señor, levántame a esta hora. No sé a ustedes, a mí me ha pasado. Yo le pido, Señor, levántame a las 3 de la mañana o a las 5 o recuérdame esto. El Espíritu Santo es tan hermoso que te recuerda, que te levanta y tus sentidos se vuelven más agudos cuando tú estás en pro de eso, como comenta Beatriz, ¿cierto? Dios a cada quien le va a mostrar ese estilo, esa búsqueda y ese camino, ¿cierto? Porque es algo muy personal, pero Dios honra mi intención, Dios honra el deseo que yo tengo de conocerle y se va mostrando en la medida en que yo tengo esa intención en mi corazón. Ahora, no es que voy a ser monótono siempre, que primero que si no escucho una adoración, entonces ya no siento la presencia de Dios. No siempre va a ser así. Hay momentos donde voy a estar en ujú, silencio, hay momentos donde el Señor va a hablar a mi corazón, hay otros momentos donde solamente voy a adorar. No sé, el Señor, como les dije al comienzo, no podemos encerrarlo en una cajita y decir el primer paso es este, luego él es. Obviamente hay mm, pasos, ¿cierto? Pero que el Espíritu Santo nos va direccionando en ese tiempo de intimidad con Él y es un tiempo que produce gozo, así como en una relación de pareja que va en el coqueteo, en ese pre y luego va subiendo de nivel hasta que llega a un clímax. Así mismo es una relación con Dios. No podemos entrar de golpe pidiéndole de una vez, sino que todo va con decirle, Padre, qué hermoso eres, no sé, primero voy con los halagos, ¿cierto? Luego voy y voy entrando en la profundidad hasta que ya llega todo a un momento de un clímax donde uno llora, donde siente uno ese abrazo, esa presencia de Dios, pero que también hay momentos donde vamos a estar en silencio, donde Él va a hablar a nuestro corazón y es algo maravilloso. Gracias, Beatriz. Adelante, hermana mm. Erika, ¿cierto? Buenos días, mis hermanos. También este pasaje me llevaba a recordar que los momentos de gracia es que no importando en el ministerio en el cual nos encontremos, también debemos de aprender a descansar en el Señor, porque en muchas ocasiones nos saturamos, nosotros mismos nos saturamos y incluso a veces exponemos nuestra propia salud o nuestro estado de ánimo y al dejar de nosotros descansar en el Señor, nos vamos a gozar en el ministerio, sea el ministerio que sea. Por decir, digamos, por ejemplo, yo como maestra en muchas ocasiones quería hacer y hacer y hacer y no pensaba como en mi salud, en mi estado físico. Entonces, de una u otra manera, esto lo podría yo reflejar ante mis niños. Entonces, no es bueno, no es chévere. Aprender a descansar en el Señor me llevó este pasaje. Claro que sí, es importante lo que dices. Y uno de los modelos que tenemos más visibles es Jesucristo mismo. Jesucristo mismo con un ministerio tan arrollador que las multitudes lo agolpaban y así como terminaba, me imagino que ese día a día súper, me imagino que como él estuvo, la palabra dice, Emanuel, Dios entre nosotros, él estuvo viviendo en un cuerpo, ¿cierto? Estuvo allí, experimentó todas estas cosas que podemos pasar nosotros, pero que jamás pecó. Él también se cansaba, a él también le daba sueño. Y miren el modelo de lo que él nos muestra a través de la palabra, de que tenía una dependencia siempre del Padre y siempre se apartaba en sus momentos de intimidad. Y era renovado, cobraba nuevas fuerzas porque no era fácil lo que le tocaba al Señor todos los días. La fama que empezó a tener hizo que mucha gente llegara por ese interés de una sanidad o de un milagro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo él enfrentó todo eso sin llegar a fracasar en el intento de decir, no, es que no, estoy tan cansado que no me dio tiempo
de orar esta noche. Siempre la palabra nos muestra a un Cristo que dependía totalmente de su Padre, que iba hasta 2 y 3 veces a orar. Y lo vemos allí cuando llega ese momento de que lo van a arrestar y él siente angustia. Dice la palabra allí que siente tanta angustia que se acerca a sus tres más allegados y están durmiendo, ¿cierto? Y hay momentos ahí donde nos muestra esa vulnerabilidad del Señor, pero que él dependía totalmente del Padre todo el tiempo. Y la oración es un medio poderoso. Y yo me pongo a pensar algo. Muchas veces yo me preguntaba, Señor, pero tú ¿por qué quieres que yo te diga lo que ya tú sabes, cierto? Me pasaba eso mucho por la cabeza. ¿O será que el Señor tiene baja autoestima que quiere que todos los días le estemos diciendo, Señor, yo te amo, Señor, yo te necesito, tú eres todo para mí? Y el Señor de pronto diga un día que otro, ay, hoy no me has dicho que me amas, hoy no me has dicho que me quieres. ¿Será que nosotros tenemos un Dios así? ¿O será que tenemos un Dios que quiere que oremos para que en esa oración seamos altamente bendecidos? Porque al orar es que lo vamos a tener esa cercanía con Él. Vamos a conocer más de Jesús, de su persona, ¿cierto? A través de la misma palabra. No leerla porque me tocó predicar el sábado, porque me tocó predicar el domingo, entonces me tocó, sino que yo como encuentro más a Jesús a través de ese pasaje, cómo habla primeramente a mí, ¿cierto? Cómo lo veo más cercano a través de la escritura. Y es que son tan maravillosos los medios de gracia, que son una herramienta primordial para nuestro crecimiento y madurez espiritual, pero que como dije al principio, la gracia no se condiciona por ellos, sino que simplemente Dios decidió amarnos, escogernos, elegirnos, pero que esos medios son una herramienta que nos ayudan a tener algo más estrecho con Él. Bueno, entonces vamos a mirar los medios de gracia, dice el módulo allí, si ustedes leyeron, deben ser practicados con mucho gozo y que no se vuelva una carga para mí, así como habló Erika, que no se vuelva una carga o que me vaya a sentir quemado, porque si estoy sintiendo carga, entonces no estoy disfrutando de esa presencia de Dios, ¿cierto? Entonces debe ser para mí como cuando yo anhelo ese encuentro y digo, hoy voy a conocerte más, hoy me voy a hacer un chocolate en mi hora con Dios, es una hora no negociable, por eso se sugiere que sean en esos horarios de la mañana o de la noche a cierto horario, porque que nuestros sentidos estén activos para poder sacarle más provecho a ese tiempo o a esa hora con Dios o lo que Dios ponga en su corazón, ¿cierto? Pero que yo esté alerta, que esté pendiente, que esté receptivo a eso que Dios quiere decirme y que me lo disfrute. Porque muchas veces uno se ha cargado y dice, ay, hoy no he leído, hoy no esto, pero con Dios se trata de un gozo continuo, de ir mar adentro, ¿cierto? Pero que en esa búsqueda yo estoy como a esa expectativa, con ese deseo de aprender y conocer más del Señor. Entonces quiero mostrarles un video y por favor vamos a estar atentos a este video que nos habla de un referente que utilizó los medios de gracia, ¿sí? Utilizó los medios de gracia, él es un hombre que nos deja grandes enseñanzas. No sé si ahí ya lo pueden visualizar, si no lo escuchan me dicen, ¿ok? Este hombre fundó y dirigió una organización que brindó refugio a más de 10.000 huérfanos. También lideró el establecimiento de 117 escuelas que ofrecían educación cristiana a más de 120.000 niños. Pasaba horas en oración y lectura de la Biblia diariamente. Para cuando llegó a ser adulto, construyó el hábito de leer toda la Biblia 4 veces al año. Bienvenidos a este resumen de la vida de George Mueller. George Mueller nació en una ciudad llamada Kroppenstedt, ubicada en lo que hoy conocemos como Alemania, el 27 de septiembre de 1805. Una niñez desmedida. A sus 10 años, con el fin de que se formara como clérigo luterano, su padre lo envió a una ciudad cercana llamada Halberstadt, pues quería que su hijo pudiera gozar de la tranquilidad y las comodidades que se le otorgaba a las personas que hacían parte de la iglesia estatal. Sin embargo, desde pequeño se vio atraído por el juego, el alcohol y una vida sin límites. Tanto así que en el lecho de muerte de su madre, cuando Mueller tenía tan solo 14 años, había amanecido borracho y acompañado de mujeres deambulando por la calle sin tener noticia de lo sucedido. 2 años más tarde fue arrestado por robo y llevado a prisión.
24 días después de estar allí, su padre, que como recaudador de impuestos tenía suficiente dinero para sacarlo de la celda, lo azotó y lo envió de nuevo a la universidad para que se graduara de pastor. No le importaba si profesaba la fe o no, solamente quería cumplir su propósito, que Müller tuviera una vida cómoda y digna. Una gran experiencia con la palabra. Tan pronto ingresó a la universidad, conoció a un hombre llamado Beta, quien, aunque también mantenía prácticas similares a las del joven Müller, asistía a reuniones en la casa de un hombre cristiano, donde cantaban, oraban, leían la Biblia y un sermón impreso. Beta, conociendo los comportamientos de Müller, no le parecía adecuado invitarlo a este tipo de reuniones. Sin embargo, un día cualquiera del año 1827 lo hizo. Ese tiempo de comunión con otros cristianos fue tan impactante para la vida de George Müller que creyó en el mensaje del Evangelio de Jesucristo y comprendió que Dios había iniciado una obra de gracia en su vida. 2 años después de haberse convertido, decidió ingresar a la Universidad de Hull para estudiar divinidades y profundizar en su conocimiento de Dios. Inmediatamente después de terminar estos estudios, decidió hacerse misionero en Bucarest y también se ofreció para ser partícipe de la Sociedad Misionera de Londres. Un año después de unirse, empezó a sufrir una enfermedad que consideró providencia de Dios y por ello tuvo que parar y mudarse a un pueblo llamado Teignmouth en Inglaterra. Evidencia de la gracia divina. Durante los primeros 10 días de su llegada a Teignmouth, se hospedó con un hombre llamado Henry Craig, que Dios usó para bendecirlo y transformarle la vida, enseñándole su gran necesidad de agradecerle a Dios por la misericordia que había tenido con él. Pues aunque había creído en el Señor Jesús, había sido un hombre escéptico con algunas doctrinas fundamentales del cristianismo. Así que estando allí y asistiendo a la capilla del pueblo, Müller fue confrontado por las Escrituras y convencido por la gracia que Dios tiene con los que ama. De esta manera entendió la importancia y trascendencia de la lectura y meditación en la palabra de Dios. Un ministerio austero. Un tiempo después comenzó a ejercer como pastor en la capilla de Teignmouth y junto con su esposa decidió cambiar algunas prácticas con las que no estaba de acuerdo, pero que eran bien vistas por la mayoría de las iglesias de aquel tiempo para su sostenimiento económico. Entre las prácticas que anuló estaba el alquiler de sillas a una élite específica de personas que podía pagarlas y que impedía que los más pobres pudieran sentarse y escuchar de cerca el sermón, ya que no tenían con qué alquilar su propio asiento. Su reflexión durante este tiempo sobre la hermosa gracia de Dios lo llevó a considerar que su ejercicio pastoral también debía manifestar el favor que el Creador le había mostrado a él. Así que consideró que no debía esperar recibir un salario por dedicarse a servir a los demás. Por esta razón y por su comprensión de la soberanía universal de Dios, decidió renunciar a su salario. Además, ejercitando su confianza en el Señor, también dejó de pedir dinero a las personas para su sostenimiento y más bien desarrolló un hábito de oración constante. Müller estaba convencido de que aquel a quien dirigía las oraciones supliría todas las necesidades fundamentales. Llamado a los huérfanos. Müller se mudó a Bristol, Inglaterra, para comenzar a trabajar en la Capilla Bethesda. Más tarde, para evidenciar y dar testimonio del Dios vivo, comenzó a publicar reportes sobre las bendiciones recibidas por él y las respuestas a sus oraciones, entre ellas las de suplir las necesidades del ministerio de niños huérfanos que había empezado con su esposa. El trabajo de Müller y su esposa con huérfanos comenzó en 1836 con la adecuación de su propia casa alquilada para el alojamiento de 30 niñas. Poco después, se amueblaron 3 casas más, no solo para niñas, sino también para niños, lo que eventualmente aumentó la capacidad de los pequeños que podrían ser atendidos a 130. Poco a poco, muchas personas comenzaron a pronunciarse en pro del ministerio de los niños huérfanos de Inglaterra y a aportar para lo que ellos necesitaban. Los reportes anuales sobre el trabajo realizado con los menos favorecidos circularon alrededor del mundo y lograron un impacto notable, pues cada vez más había personas interesadas en apoyarlos. Una vida de confianza en el Señor. A pesar de todo esto, Müller nunca solicitó apoyo financiero, ni se endeudó. Muchas veces recibió donaciones de alimentos no solicitados solo unas horas antes de que fueran necesarias para alimentar a los niños. Müller oraba constantemente para que Dios tocara los corazones de los donantes. Por ejemplo, en una ocasión, bien documentada, se agradeció el desayuno cuando todos los niños estaban sentados a la mesa a pesar de que no había nada para comer en la casa. Cuando terminaron de orar,
El panadero llamó a la puerta con suficiente pan fresco para alimentar a todos y el lechero les dio mucha leche fresca porque su carro se averió frente al orfanato. Müller siempre fue reconocido como un hombre de oración, que rogaba a Dios frente a cualquier reto que enfrentaba y que experimentaba constantes respuestas del Señor de las formas más sorprendentes. Müller nunca buscó donaciones de individuos específicos y confió en el Todopoderoso para todas sus necesidades. Sin embargo, cada vez que recibía algún tipo de ayuda, era supremamente meticuloso con guardar registro de cada donación. Además, todos los registros financieros estaban siempre abiertos para que cualquiera pudiera consultarlos. Cada mañana, después del desayuno, había un momento de lectura y oración de las Escrituras, y cada niño recibía una Biblia al salir del orfanato, junto con una maleta de lata que contenía 2 cambios de ropa. Los niños eran bien vestidos y educados. La influencia de la labor de Müller era tal que muchos afirmaron que las fábricas y minas cercanas no podían reclutar suficientes trabajadores debido a los esfuerzos de Müller para asegurarse de que los niños pudieran encontrar trabajos cualificados. Compartiendo el Evangelio. Para el año de 1834 empezó a dedicarse a la enseñanza de las Escrituras en su hogar, así como el fomento y la difusión de estas en otros países para ayudar a las escuelas cristianas, a los misioneros y a la expansión del Evangelio. En 1875, a la edad de 70 años, comenzó un periodo de 17 años de viajes misioneros alrededor del mundo. Viajó más de 200.000 millas, un logro increíble para los tiempos previos a la aviación. Sus habilidades lingüísticas le permitieron predicar en inglés, francés y alemán. Estando cerca del final de su vida, Müller había logrado establecer 5 edificios para albergar alrededor de 2.000 huérfanos, a quienes nunca les faltó el alimento desde el día en que comenzó a servirles. Y para el día de su muerte, el fruto de su servicio había dado como resultado al que más de 122.000 niños fueran a escuelas apoyadas por las ofrendas recibidas, la distribución aproximada de 282.000 Biblias y millones de Nuevos Testamentos, libros, tratados y folletos. En 1892, después de un viaje misionero final, George Müller regresó a Inglaterra, donde murió 6 años después, el 10 de marzo de 1898. Durante su vida, George Müller nunca descansó. Fundó y dirigió escuelas y orfanatos mientras servía incansablemente como misionero. Su humilde testimonio con respecto a la constante provisión milagrosa de Dios para miles de niños necesitados bajo su cuidado todavía nos inspira y aviva nuestra fe. Este extranjero en Inglaterra recaudó cada centavo para su maravilloso ministerio de rodillas a través de una oración incesante, persistente y agradecida y una fe inquebrantable en Dios. Casi 200 años después, la organización caritativa de George Müller en Bristol todavía opera y continúa adhiriéndose al compromiso de George de buscar dinero solo a través de la oración. ¿Y tú, qué piensas? ¿En qué sentido la vida de George Müller te ha inspirado? ¿Qué puedes hacer por los más vulnerables a tu alrededor? ¿De qué formas puedes confiar que Dios proveerá todo lo necesario para que cumplas tu ministerio? Déjanos tu opinión en los comentarios, pero también suscríbete y activa la campanita. Ok, ¿qué tal les pareció? ¿Cómo ven allí reflejados los medios de gracia en esta biografía de George Müller? Beatriz. Profe, no, estoy súper emocionada, de verdad que hay cosas que uno no conoce, uno no dimensiona el poder de Dios, uno cree que ay, Dios es maravilloso, pero uno no pide, como dice la palabra, uno no le pide a Dios y uno no sabe orar como conviene. Me inspira demasiado, me confronta incluso porque pues, yo pertenezco al Ministerio de Evangelismo de mi iglesia, yo soy la líder. Y en ese mismo momento estoy pues con un plan de dar unos almuerzos a los habitantes de calle. Y entonces pienso, y todos los días, Señor, ayúdame, ¿qué hago? Pues estrategias. Y pienso es en, realmente lo que he pensado es pedir. Voy a ir allí, voy a pedir. Pero no estoy yendo, aunque le pido a él, aunque le oro. Este video me acaba de inspirar de una manera grandísima. O sea, no tengo que pedirle a nadie, tengo que pedirle al dador de todo. Él es el dueño del oro y la plata. Es orar.
es meterme totalmente en oración. Ese hombre decía ahí que vivió en una vida totalmente de oración y una total dependencia de Dios. Y yo creo que eso nos falta a nosotros, más fe, más dependencia de Dios, porque creemos que, ah, no, yo tengo la varita mágica, yo oro y Dios hace, pero no oro. Realmente este video, qué maravilloso, de solamente depender de la oración, solamente entrar en intimidad con el Señor y el Señor se encarga de dar todo. Mire cómo esos niños y él orando en el comedor sin nada que comer, pero Dios llega en el momento justo. Pero ¿qué estaban haciendo ellos? Orando. Y se varó el carro de la leche y llegó el panadero. Yo creo que a nosotros nos falta es eso. No, maravilloso ese video, profe. Si le pido al favor Sí, que por favor me lo está ahí, comparta. lo compartiremos. Y mire que en el módulo también habla de que leía 4 veces al año, George Mueller, 4 veces al año y de rodillas leía la Biblia. Yo ¿Qué la tal? leo una vez al año. Yo la leo anual, pero Sí. 4 capítulos diarios, pero ni de rodillas ni con reverencia. Yo me siento, la leo común y corriente. No, mucho que aprender. De verdad que qué maravilla. Y mire que la oración nuestra debe ser intencional, con la misma palabra de Dios, porque si no son solo palabras vanas, ¿cierto? Porque Total. voy en mis fuerzas, lo que yo considero que es, pero la palabra dice que el Espíritu Santo nos ayuda a orar como conviene, ¿cierto? Y cómo lo vemos reflejado en las mismas escrituras, nosotros vamos y esos tiempos de oración se hacen mucho más sustanciosos. Oramos la palabra, la memorizamos, le devolvemos al Señor lo que por inspiración Él creó, ¿cierto? Entonces, esos tiempos con la misma palabra, se puede iniciar con los salmos, orando con los salmos. Yo puedo cada día tomar un salmo en mis tiempos de devocional y van a ser tiempos muy maravillosos de oración que se van a ir, porque a veces uno dice, se me acabó el repertorio, no encuentro qué más decir, no me inspiro, no me salen las palabras para orar. Pero eso sí, nos pasan al frente de la iglesia a orar y queremos someter a la gente hasta 20 minutos en oración, lo que no hacemos en la casa. Entonces, por ahí escuchaba de un pastor que él decía que cortos periodos de oración en mi casa someto a la iglesia a largas oraciones y hasta cambio la voz cuando estoy orando y eso, mejor dicho, me vuelvo el más espiritual. Pero si yo en mi intimidad tengo largas horas de largos tiempos al frente en la congregación, voy a ser prudente en los tiempos, entendiendo que hay gente nueva, que hay gente que todavía no tiene esa madurez espiritual y que no van a comprender una larga oración, ¿cierto? Porque yo debo pensar en todos. Ustedes no han notado, no sé por allá, pero por acá sí ha pasado que cuando hay el hermano que pasa y se demora orando, evaluemos eso porque de pronto en la intimidad, en los tiempos con Dios puede que no esté orando en su casa y queremos en la iglesia llevar mostrarnos como los más espirituales. Entonces, Profe, y no sé eso qué que usted opinan al dice. respecto. Profe, otra cosita así, lo que usted dice totalmente de acuerdo. Y uno a veces piensa yo, lo ponen a uno ahí, ¿será que sí? Aguanta uno, pero aguanta es por mostrar. Sí. Aguanta uno es porque hay que hacerlo, pero realmente falta. Pero otra cosita, profe, que me hace acordar aquí del video, es la niña del texto, la niña que oró por la bolsa de agua caliente y por la muñeca. Fue una oración profunda, fue una De oración confianza. larga, Ujú. Hola. de una hora. No, fue una hora, ay, o sea, como la inocente, la niña y eso, pero también, ¿me escuchan? No sé, pero yo no te escucho claramente, no sé las compañeras. ¿Sí la escuchan a ella claramente? Entonces soy yo la del problema en internet. Sí, pero Bueno, no, era solamente eso. la historia de la niña, de lo que tú mencionas en la oración, es un escrito muy conmovedor. No sé si ustedes todos lo leyeron, pero es un escrito que te conmueve, te mueve esas fibras de confiar, eh, de esa seguridad. Y muchas veces hemos sido así, que otro está orando con esa confianza y nosotros decimos amén, pero no estamos convencidos de ese amén. Y esa niña es la confianza, ¿cierto? Por eso en la palabra nos habla el Señor de que el reino del Señor
que dejemos acercar a los niños porque de ellos es ese reino, es esa confianza, esa seguridad y que a veces nosotros tan espirituales nos hace falta cuando hacemos la oración. Es que como yo me pongo a pensar, ¿a ustedes les ha pasado que en el momento preciso llega algo, una respuesta, algo que uno veía como imposible, así como esta historia? Pero entendemos que Dios está en el pasado, que Dios está en el presente, está en el futuro, Él es el eterno. Él ya sabe que vamos a pedir en algún momento. Dice Isaías que antes de que abramos nuestra boca ya la habrá escuchado esa oración y nos habrá respondido, ¿cierto? Entonces, tenemos al Eterno, solamente quiere que abramos nuestra boca, que pongamos la confianza. Y Él en su momento ya tiene esa provisión separada para dar esa respuesta, pero vamos dudando, vamos como con esa lógica que ponemos nosotros y ahí eso echa como a un lado el poder de Dios, ¿cierto? Encasillamos ese poder. Y mire que a través de conocer a Cristo en la palabra es que vamos viendo más cómo es ese rasgo. En Génesis, Dios nos muestra mucho de sus rasgos. En cada libro de la palabra nos va mostrando a Cristo y es un hilo conductor que nos lleva de principio a fin, pero no son libros por separado, es un compendio total, ¿cierto? Al conocer las escrituras conozco más a Dios. Mis oraciones van a tener sustancia. Voy a encarnar esa palabra que hablo porque no solamente aprender, llenar mi cabeza de conocimiento, sino cómo uso, cómo pongo en acción con mis manos lo que estoy predicando, cómo lo encarno, cómo lo vivo, ¿cierto? O nomás le digo la palabra a los otros y yo no la estoy cumpliendo. Escuchaba de un pastor que decía que en los tiempos de devocional en la familia empiezan y no hacían la devocional, sino la devoracional, porque empezaba la esposa a decir, Señor, mira este hombre que no ha cambiado, que no se quiere arreglar, y empezaba a echar en cara los defectos de los hijos, del marido, y le tocaba el turno al esposo, Señor, mira la cantaleta y esto y lo otro, entonces se volviera una devoracional. Nuestras oraciones no deberían ser así, ¿cierto? Deberían ser más con un enfoque diferente, porque vemos personas que oran largos tiempos, pero no maduran, no dan un cambio, no muestran un fruto y dice uno, pero este es el líder de intercesión, este está orando día y noche y no tiene un cambio, es el mismo inmaduro, el mismo que no se le puede decir nada o aquella que se enoja por todo. Entonces, ¿por qué una persona que ora tanto no se le ve un cambio en un fruto, ¿cierto? Porque la palabra nos dice, por los frutos es que vamos a ser medidos y conocidos, ¿cierto? El fruto es el que habla de mí. Y hemos visto casos, yo no sé a ustedes, pero yo sí los he visto de hermanos que oran, son los más espirituales, pero siguen en la inmadurez. No se les puede decir nada, se van de la iglesia por cualquier cosa. ¿Qué pasa en esos tiempos de oración? ¿Cómo están siendo direccionados? ¿Será que quiero nomás arreglar a los demás y yo qué? Señor, examíname a mí primero. O quiero que cambie a mi hija, quiero que cambie a mi esposo, pero ¿y yo dónde quedo? ¿Dónde empieza mi cambio? Y ahí eso hace parte de esta relación de los medios de gracia, de todo lo que es conocer a través de los medios de gracia más al Señor. Rosita, gracias, Beatriz. Es impactante esa historia y por eso decía acá, como dice acá en los medios de gracia, que crean una dependencia de Dios para que Él nos transforme, para que transforme nuestra naturaleza, nuestra personalidad y nuestro carácter, ¿cierto? Y para recibirlos como un medio pues, de gracia, de que Dios nos puede transformar a través de esos medios de gracia. Y me enseña mucho y es algo pues que yo siempre me he cuestionado, que nosotros vamos a hacer algo y nosotros siempre acudimos a buscar la ayuda del hombre. Ujú. Y que me aporten y que me den y que tal cosa. Y cuando mire, ahí lo vemos muy, muy fielmente que si usted ora, le pone esa situación al Señor, Él es el que toca corazones, Él es el que abre puertas. En cambio, nosotros somos muy danos. Usted me puede ayudar con tal cosa, usted me puede ayudar con tal otra, como decía la hermana. Vamos a hacer algo y pongamos nosotros ayer salimos a llevar pan y chocolate a los indigentes de la calle. Y yo lo que le oraba al Señor era, yo siempre le decía, que la provisión que llevemos se multiplique, multiplica esa provisión.
fue tan maravilloso que se le pudo dar y repetir y no se acababa, siempre estaba ahí. Entonces yo decía, Señor, tú multiplicas. Entonces es como en verdad uno creerle a Dios, como cuando esta niña y de entender que Él prepara, o sea, como decía, Él sabe que todo va a pasar, ¿cierto? Mira, la niña oró, ¿cierto? Y fue en ese instante la necesidad y fue en ese instante todo. Pero mira, cuando llegó la caja, esa caja había sido mandada hacía mucho tiempo, pero traía esa muñeca y traía esa bolsa. O sea, mire, el Señor sabía en qué momento se iba a necesitar y la provisión llegó en ese momento. Así hubiera estado empacada y hace como 5 o 6 meses creo que era que estaba. 5 meses, O, 5 meses. entonces, mire que el Señor sabe todo lo que va a pasar en el futuro, el pasado, todo. Él sabe de qué vamos a En tener todo necesidad. momento. Y cuando acudimos a Él, no al hombre, sino a Él, es que Él nos muestra su amor y su misericordia. Así es. Entonces es como utilizar estos medios de gracia, la oración con Él íntima, la oración pública, todo, pero para depender de Él, para que Él nos transforme y para que Él haga su obra en nosotros. Mira que es tan, gracias Rosa, es tan hermoso el tema de la oración, ese es uno de los medios de gracia, que en otras religiones la gente se aparta, me voy para el Tíbet, me voy para una montaña, me voy para un monasterio, para un lugar lejano, y allá me aparto de todo el mundo para tener cercanía con Dios. Muchas religiones lo hacen, pero Dios ¿qué dice? Ponte en paz con tu adversario para que luego traigas esa ofrenda y ponte en paz primeramente con tu prójimo, ¿cierto? Lo de Dios, lo que nosotros vivimos es primeramente una relación con Él y con mis semejantes, y que no se trata aún para la ofrenda y para el diezmo, no se trata ni siquiera de presupuesto ni de montos, porque Él es el dueño de todo, sino qué gratitud hay en mi corazón. ¿Qué lugar decido darle a Dios con lo que Él me ha dado? ¿Cómo agradezco y muestro lo que Él está dando en tiempo, en ofrenda, en diezmo, en todo lo que Él me da? ¿Con qué intención lo llevo? ¿Con una intención de gozo, de tristeza? ¿Cómo le sirvo yo a él? ¿Será que yo sirvo con agrado cuando me desordenan las sillas y las organicé bien bonitas o hice un evento y nadie me reconoció nada? Entonces, ¿para quién estoy trabajando, cierto? ¿Hacia dónde estoy direccionándome si no me echan flores con la predicación que de pronto tuve en la iglesia o de pronto algo que pensé que me iban a decir o a dar la palmadita en el hombro? Mira cómo lo hiciste de bien y nadie se acercó a decirme nada. ¿Para quién estoy haciendo las cosas entonces, cierto? Se supone que las hago para Dios, pero cuando me cargo porque no veo ese aplauso, entonces debo evaluarme, ¿cierto? Evaluar por qué me pongo así, por qué está pasando en mí que no estoy haciéndolo para Él. Y los medios de gracia, mire, el tema de la meditación, vamos a compartir aquí, el tema de la meditación también nos habla de que es importante y necesario, ¿cierto? Es muy necesario el tema de la meditación, pero que no es como el mundo dice que es la meditación. Eh, la meditación en esas prácticas que nosotros hemos escuchado, dice ahí en el manual, en la página 47, dice que la meditación no cristiana es vaciar mi mente. Me pongo la mente en blanco y empiezo a decir, y bueno, y se cruzan las piernas, hemos visto, pero que en lo que es el área cristiana es llenar mi mente de los fundamentos bíblicos, es llenar mi mente de Cristo, ¿cierto? Ahora, en lo que es no cristiano, dice que no hace nada dice, no hace nada y sintonizarse con su mente al mismo tiempo, no hacer nada, sintonizarse con su mente, todo radica en el yo, en el auto, lo que dicen de lo que es crecimiento personal, todo apunta al yo, ¿cierto? Apunta al yo, mientras que en lo del Señor apuntas al Señor para que Él habite en nosotros. Ahora, está centrado en la meditación no cristiana, está centrado en posturas, en figuras, en cosas extrañas, mientras que en lo cristiano está centrado en mi corazón, con qué intención me levanto a orar, si estoy orando acostado o si tengo la intención de levantarme y de poner todos mis sentidos en pro a esa oración, cómo estoy orando, cómo estoy meditando, si estoy concentrado en que el Señor venga y traiga esa rema
dejo que baje a mi corazón, dejo escuchar su voz, ¿cierto? Dice que en la no cristiana busca un conocimiento de la vida por medio del conocimiento de uno mismo, se centra en el yo, mientras que en la cristiana dice que busca comprender el propósito de la vida por medio de la palabra y de la oración, que no sean oraciones solo con palabras vanas, sino que vayan, que se pueda orar con la misma palabra, que yo pueda tener ese tiempo intencional con Dios. La oración en el área cristiana es para llenarme de más de Él, ¿cierto? Para conocerlo más a Él. Janet y luego Ivonne. Adelante, Janet. Tienes. Buenos días. Esto me recuerda que la dependencia total de Dios, también muchas veces olvidamos los milagros que hace constantemente en medio de la dificultad. Y, por ejemplo, yo viví una tremenda experiencia empezando pandemia, donde me tocó cerrar mi negocio, lo que a mí me apasionaba. Pero era un llamado que yo me estaba haciendo también al servicio de poner mis talentos en la obra de Él. Y yo cerré mis ojos y doné mi negocio y todo eso a una fundación que más tarde yo fui a empezar a dar clases allí a las chicas que están saliendo de la prostitución y todo esto. Pero recuerdo muy bien que quedé con 150 pesos y, y todo el mundo mercando para encerrarse. Y yo quedé sin nada. Y recuerdo tanto que yo le dije, bueno, señora, aquí es donde está la dependencia total tuya, donde muchos vamos a tener que depender, todos vamos a tener que depender de ti, no de un trabajo, no de una empresa, no de mis talentos. Y me llegó como 5 mercados así en una semana. O sea, yo no tuve que salir a mercar para encerrarme. Y después de que pasa todo eso, como los israelitos se nos olvida rápidamente todo eso que Dios hace por nosotros. Entonces ahí es donde está la dependencia total de Dios, de estar orando continuamente y de estar dependiendo de Él. Y se nos olvida como tan rápido esos milagros del Señor. Y a mí ¿cómo es? Módulo. George. El señor que estábamos mencionando ahora. Sí, me impresionó en su testimonio que esos panes llegaron fue porque se le pasaron un poquitico más de tiempo a los panes y fue porque fue un propósito de Dios. Entonces ahí es donde está el tema de Jorge verdad de Müller. Ajá. mantenernos en oración, de mantenernos en oración para no olvidar esto que Dios hace por nosotros, que rapidito se nos olvida de verdad. Entonces, yo creo que el tema de la oración es bastante importante y mantenernos constantemente de la mano del Señor, porque de verdad que esto cuesta mucho en medio de la prueba. Mira que en el caminar con Dios se trata de confiar. Todo es, Dios no nos va a mostrar cómo vamos a terminar de una vez nosotros porque nos desanimaríamos o diríamos, no, pero ¿para qué corro si ya me va a pasar esto en el año tal, ¿cierto? El Señor no se muestra así para nosotros. Es un tema de confianza, paso a paso. Es un peregrinaje donde se va abriendo ese camino, ¿cierto? Y es un camino estrecho porque nos cuesta lágrimas, nos cuesta quizás soledad, nos cuesta rechazo, que muchos en la casa, empezando por la familia, empiezan a decir, vea usted de que está en la iglesia, ya va de para atrás, no sé a ustedes, pero a mí me pasó mucho de que la misma familia empieza a rechazarte, los amigos se alejan. Es un llamado que hace Dios, pero que nos va a costar. No va a ser no es algo fácil, pero vale la pena. Vale la pena porque después vamos a decir, valió esa pena ese llamado de Dios. Y se trata de confianza. ¿En dónde pongo yo mi piso? O sea, ¿cuál es mi piso que me da confianza? ¿Será que mi piso es un buen empleo? ¿Será que mi piso es el ministerio? ¿Dónde pongo yo esa confianza y esa seguridad? Si es quitado ese piso, ¿cómo quedo yo? ¿Será que siento que no voy caminando en algo fijo? ¿Dónde pongo mi seguridad? ¿La pongo en el banco? ¿La pongo en mis hijos? ¿O en mi esposo? ¿Dónde estoy colocando yo esa seguridad? ¿O la pongo en Cristo?
Y es un tema muy profundo que la palabra uno dice, eso es de un momento a otro, pero nos cuesta una vida entender ese tema de la confianza del día a día, de que si el Señor abrió el mar rojo en mi pasado, lo va a volver a abrir otra vez para mí, para solucionarme y ayudarme en ese proceso que estoy pasando. Porque hay cruces que son de propósito y hay otras que son buscadas por nosotros, pero que todas esas cruces sean de propósito o sean buscadas por mí, por mi mala cabeza, sin tener en cuenta a Dios, Dios las usa para bien, las termina usando para bendecir mi vida, ¿cierto? Y en medio de estas herramientas que Él nos brinda, como la meditación, la oración, el ayuno, el diario, que es otra herramienta que, mejor dicho, más de uno me ha dicho en las clases, no, profe, yo nunca imaginé que el diario podría ser un medio de gracia, pero sí. Miremos los hombres los grandes hombres de la fe que escribieron inspirados por el Señor. Hoy tenemos esa palabra en nuestro celular, en nuestra Biblia, la tenemos a la mano. Ellos jamás se imaginaron que un día hoy nosotros tendríamos esas escrituras y aún en varias versiones, ¿cierto? Jamás lo pensaron cuando escribieron. Llamados por Dios, se tomaron el trabajo de escribirla mejor dicho. Así que esos escritos en el diario a nosotros nos puede traer gozo, recordar lo que hizo Dios una vez en nuestras vidas, de cómo fue su respuesta, a qué versículos nosotros acudimos, cómo vimos su mano en ese tiempo. Entonces, leer esos diarios, esos escritos traen bálsamo a nuestro corazón y es muy bueno tener esos escritos para nosotros. Cosas que Él nos ha hablado y que de pronto se nos pueda olvidar como en una revelación, un sueño, porque hay revelaciones que uno dice, esto fue Dios el que me habló, porque no se me olvida. Muchas veces a uno los sueños se le olvidan, pero hay cosas que se quedan tan marcadas en tu corazón que tú dices, ese fue el Señor el que habló a mi corazón. Hay muchas formas en cómo Dios nos habla, a través de un hermano, a través de un niño, a través de una alabanza, a través de una lectura de la palabra, de un versículo, de muchas formas el Espíritu Santo nos toca y podemos plasmar, anotar en ese cuaderno, en esa agenda o en ese diario, no sé en dónde, pero podemos anotar y plasmarlo, porque hay algo particular que ocurre cuando escribimos, se interioriza más en mi conocimiento, se interioriza más dentro de mí, se arraiga eso que estoy escribiendo. Así que la invitación es también a poner en práctica este medio de gracia del diario. El retiro personal es muy importante, orar, hacerlo quizás de forma privada o también en grupo. Todo eso ayuda a enriquecer el ayuno. Mucha gente habla de que no le gusta el ayuno, pero el ayuno es una gran bendición. Y gloria a Dios por esa herramienta que nos dejó también del ayuno para quebrantar ligaduras, para quitar cosas que en nosotros no nos dejan avanzar. Y hay otros tipos de ayuno, como lo dice el módulo, ayuno al celular, ayuno de pronto hasta el café. Hay cosas que no son malas, ¿cierto? No es malo tomarse un café en la mañana, pero cuando yo digo, si no me tomo un café, yo no estoy bien, ahí la cosa ya es como para que nos evaluemos y digamos, ¿qué tanto me domina ese café que no me tomo en la mañana? ¿Qué tanto me domina si dejo el celular una hora lejos de mí? ¿Me está dominando o yo puedo dominar esa situación o el pecado me está dominando a mí? Hay cosas que son lícitas, que son normales, está bien hacerlas, pero ¿qué tanto influyen en mi personalidad, en mis acciones, ¿cierto? Y de eso también podemos ayunar. Porque si yo ayuno 3 días de tomar café, bueno, sobrevivo sin el café, lo gobierno, no me gobierna el café a mí, pero me sigo tomando mi cafecito de vez en cuando, más no se me daña la vida si no me lo tomé. Es un ejemplo como eso, por decir cualquier cosa, ¿cierto? Y bueno, Bueno, lo que yo iba a decir ahorita con respecto al video que a mí me llamó mucho la atención, inclusive sí, en la lectura está, y es que lo que le favoreció a Taylor es que él se enfocaba era en los demás y no se enfocaba en sí mismo. Entonces yo lo pude resumir de la siguiente manera: las obras de piedad las hacemos para Dios y las obras de misericordia las hacemos para los demás. O sea, en ningún momento está que hacemos algo para nosotros mismos. Y decía también el artículo que el origen del pecado es el egoísmo y el egocentrismo. Yo pienso que es algo que nosotros debemos de derribar de nosotros. Hay una frase muy popular que nosotros expresamos aquí en la iglesia y es que usted quiere tener éxito en su vida cristiana, piensa en los demás. Y eso fue lo que le favoreció a Taylor. Él pensaba en los demás antes que a sí mismo. Y mire que él
decía, y eso me impactaba mucho, porque él decía que él dejaba de hacer cosas, de comprar cosas para él, para poderlas invertir en los demás. O sea, hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a hacer eso, ¿cierto? Entonces, de él podemos aprender muchas, pero muchas cosas, el despojo, el tener en poco las cosas de este mundo, ¿cierto? Porque sabemos que algún día lo tendremos que dejar, pero su enfoque, su mirada no estaba en lo terrenal, su enfoque y su mirada no estaba en aquellas cosas que eran perecederas. Entonces, el llamado de Dios para cada uno de nosotros es a dejar el egocentrismo y a dejar el egoísmo, a dejar de pensar tanto en nosotros y pensar en los demás, porque cuando uno piensa en los demás, uno es más feliz que pensando en sí mismo. Claro, claro que sí. Y obvio que vamos en nuestras oraciones, vamos a pedir por nuestros seres queridos, por nosotros, porque hasta esos caprichos que hay en nuestra mente, como de pronto hay gente que dice, a mí mi anhelo es viajar, otros dicen, mi anhelo es bordar, mi anhelo es tejer, mi anhelo es ir a conocer el mar. Todos esos anhelos, ¿quién los pone en el corazón? Los pone Dios. Dios es el que pone esos deseos, esas cosas, y hasta es bueno pedirlas en oración, pero que no se centre todo en mi yo, sino que también piense en mis hermanos, ore por ellos, ¿cierto? El Espíritu Santo trae a mi mente por quién orar. Si me dejo llevar en la oración, el Espíritu Santo, tengamos la seguridad, nos pone los nombres para empezar a interceder. No nos cuestionemos, ¿ve? ¿Por qué llego a pensar en esta persona? Dios está queriendo que tú ores por esa persona. Entonces, todo eso hace rico ese tiempo de oración, ¿cierto? Y cuando, como dijo Juan, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Se trata todo, como dice Ivonne, del yo, que mi yo cada día mengue un poco más y que Cristo crezca más en mí. ¿Por qué nos manda el Señor? Mire, ayer cantamos una alabanza que dice, y dame más poder para poder vencer, Espíritu de Dios, desciende sobre mí. Bueno, es un corito viejo. Entonces yo me preguntaba, bueno, cuando uno dice dame más poder, uno dice, ¿será que es poder en que pueda predicar muy bien o pueda ministrar y que la gente caiga, como hemos visto muchas veces? ¿Cuál es el poder? Que mi oración tenga unción. ¿Cuál es el poder? Y uno mira a Jesús y cuál era uno de los poderes más ejecutados por el Señor. La misericordia. Un poder muy grande en Jesús, el perdón, perdonar eso que le hicieron. Y nosotros a eso nos apuntamos, a pedirle ese poder de misericordia, tener un corazón de misericordia para con mis hermanos, de tener un corazón de perdón. Esos son los superpoderes que deberíamos pedirle al Señor. Señor, dame un corazón parecido al tuyo, que yo pueda perdonar, que yo tenga libertad para esto, ¿cierto? Pero a veces nos vamos, uy, yo quiero hablar en lengua, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, pero no nos preocupamos por eso que tanto modeló Jesucristo. Y que están bien también todos esos dones y talentos que el Señor nos da para usarlos en la obra, pero primeramente esa transformación de compasión, de perdón, de misericordia con los demás. Entonces, volviendo al tema aquí, las obras de piedad, vemos acá cuáles son. Ahora, ¿cuál es la obra de piedad que tú casi no practicas? Así brevemente en unas dos palabras. ¿Cuál es la obra de piedad que todavía no estás practicando y cuál te cuesta trabajo? Todavía digo, no, yo todavía no he sido capaz de pronto de cumplir con esta obra de piedad individual. Así, alguien que quiera aportar cuál es la obra de piedad individual que no estás practicando todavía, te cuesta trabajo, dices, todavía no he sido capaz. Janet, ¿cuál es la obra de piedad que más trabajo te cuesta practicar? ¿O no has empezado todavía a practicar, o no te imaginabas, o la quieres hacer a futuro? Estás con el micrófono cerrado. Eh, bueno, a veces cuesta practicar en las obras de piedad, parte del perdón, de Mm. bendecir a esas personas que nos cuesta aceptar, que nos cuesta, y eso cuesta mucho todavía. Ok, gracias. ¿Alguien más que quiera decirnos del listado que vemos allí de las obras de piedad, del estudio bíblico, meditación, la oración, el diario, el ayuno? Y hay más, ¿cierto? Pero esta así enfáticamente, ¿cuál todavía no estoy practicando aún? ¿O me cuesta? Por ejemplo, muchas personas hablan de que el ayuno, nada que ver, que no les gusta ayunar y Dios dejó establecido el ayuno.
Y como hablamos, como lo dice el módulo, hay ayuno de cosas, ayuno de ver novelas, no verlas. Rosa. O sea, para mí que nunca había implementado en mi vida el diario. O sea, pues no lo había visto como esa herramienta y la importancia que realmente tiene. Porque me parece que sí es verdad, plasmar cada momento con él, todo lo que va sucediendo. Y en un momento dado yo voy a estar como aislada o como caída y puedo mirar ese diario y ver lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿cierto? Y que me cuesta mucho el ayuno, o sea, a mí me cuesta mucho, pero me han explicado mucho en estos días eso, que no es aguantar hambre, sino que es ayunar de algo que a mí me guste mucho, es como decías ahora, el café, cualquier cosa que a mí como que me controle, entonces tratar de evitar ese control, que sin eso yo puedo vivir. Ujú. Exactamente, así es. Y Dios es tan sabio en todo lo que hace, por algo lo puso, porque Él lo pone todo con un propósito. Miremos y pensemos por un momento, el ayuno es hasta sano para nuestro organismo ayunar, porque le da un descanso también a nuestro cuerpo, el tema de ayunar, de abstenerse de pronto un día de ciertos alimentos. Sano, sano para mi vida, para mi salud. No tiene, no me va a hacer nada. Pero ¿qué pasa? Hay algo, yo por ejemplo, hace tiempo experimenté el hacer ayuno de más de 3 días. Hice un ayuno muy largo, pero yo estaba empezando en conocer al Señor y en mis fuerzas lo hice, pero sin embargo Dios habló a mi corazón de alguna manera, Él por su misericordia me habló en ese tiempo de ayuno. Y los 3 primeros días para mí fueron mortales. Yo sentía que me iba a desmayar y todo eso, pero después de que pasan esos 3 días, tú sientes como que no necesitas de nada. Sientes una paz, una tranquilidad, no te da desespero, no te da nada, pero porque estás orando. Y en la esquina había un restaurante y llegaba el olor a carne, a tajadas y todo eso, y yo no sentía desesperación. Pero eso, ¿quién lo hace? La misma palabra, el Espíritu Santo es el que nos da esa fortaleza. Eso es algo muy personal. Yo no estoy diciendo que lo vayamos a hacer todo, ¿cierto? Pero algo que yo viví y los 2, 3 primeros días es un desespero. ¿Pero por qué? Después averigüé y lo que sugieren es es que uno se debe desparasitar o purgar primero, puede ser unos 2 días antes o 3, para poder recibir ese tiempo de ayuno sin que te dé desespero, porque las cándidas, todos esos bichitos que tenemos en el cuerpo, empiezan a pedir y por eso es que te da dolor de cabeza, por eso es que te da desespero los primeros 2 días, porque están ahí esperando su comida. Pero cuando yo me desparasito, me purgo, no me entra esa desesperación en esos 2 primeros días, si voy a hacer ayunos largos. Nosotros los hemos hecho mucho en la iglesia, al iniciar el año como acción de gracias y orando, pues, y en ese tiempo ha sido de mucho gozo para nosotros, pero es algo que es personal, a nadie se le impone nada. Y que la palabra habla de eso, y si lo habla es porque trae bendición para nosotros. Ahora, las obras de piedad corporativas. Habla de congregarse. Hay hermanos que dicen, no, yo mejor veo las prédicas por YouTube. Eso es un grave error porque la palabra dice que debemos congregarnos. Muchas veces vamos a ser heridos, vamos a ser confrontados, vamos a tener roces en la iglesia, pero hierro con hierro, dice que se aguza, ¿cierto? Vamos a tener diferencias, pero el Señor nos manda a congregarnos. Por algo debe ser, por algo muy bueno el Señor nos manda a congregarnos, para ser bendecidos, para crecer, pero también para amar al hermano, para entender y amar a aquel que piensa diferente a mí. Ahora también nos habla de la comunión fraterna, no solamente de ir a un culto y cada quien para su casa, sino de hacer lazos de hermandad. Es importante tener eso en la iglesia, la coinonía, orar los unos por los otros. Los sacramentos también nos menciona. La palabra sacramento de pronto suena como muy católica, pero es una palabra latina. eh, es una forma de decirlo, pero que también es necesario lo que es la Santa Cena, el bautismo, es importante. La palabra sacramento significa acercamiento de misterio. Eso significa la palabra sacramento y no es un término católico romano, es un término latino y significa acercamiento de misterio. Y los sacramentos nos recuerdan lo que Dios hizo
con ese pacto, ¿cierto? Que Él es ese nuevo pacto, el bautismo refleja mi identidad como cristiano, ¿cierto? ¿Quién soy? Que es algo que me hace ver notorio al servirle a Dios. Yo soy bautizado, le sirvo al Señor. Mucha gente dice, no, yo nomás hago la oración de fe y después me bautizo. Error, error porque si yo ya conozco, si el Señor me está haciendo ese llamado a ser bautizado, yo debo a hacer ese acto de obediencia. Ahora, el ladrón en la cruz nos dice otra cosa, ¿cierto? El ladrón en la cruz nos muestra que no fue ni a un discipulado, nos muestra que no estuvo en un tiempo para prepararse al bautizo y Dios escuchó su oración, ¿cierto? Pero hay de cosas a cosas. En ese momento fue así para él porque la gracia de Dios es así, es como él quiere. Pero cuando a mí me dicen y yo tengo la oportunidad de hacerlo, ahí hay un paso muy diferente, son dos cosas muy distintas. La situación, la escenografía que hubo allí marcó algo, pero si yo he escuchado y he sido renuente a eso, ya ahí es otro tema, ¿cierto? Ahora, la confesión de pecados son obras de piedad corporativas. Tener un mentor, necesitamos tener un mentor, alguien que nos dé orientación en algo que necesitemos, sea al conocimiento, sea a las manos, sea al corazón, pero que necesitamos a alguien guiado por Dios, no por mi ojo o por mi dedo, de pronto, ese que veo que tiene los talentos, no. Orémosle al Señor para que Él nos muestre una persona, nos direccione a una persona a la cual podamos de pedirle que sea un mentor para nosotros. Es un buen ejercicio, ¿sí? Obras de misericordia. Mire, Santiago y Pablo tienen unos apartes de donde hablan de que, o Pablo habla de que solamente es la fe, ¿cierto? Y Santiago dice que hay que tener obras de misericordia porque es un reflejo de mi fe, es un resultado de lo que yo he creído, porque las obras no son las que me van a salvar, eso es verdad, como hablábamos ahora, que por lo bueno que yo sea, si yo ayuno 5 días, entonces soy más santo que el vecino, no es eso, es la gracia de Dios, ¿cierto? Pero que es un resultado, esas obras de misericordia de una vida en comunión con Dios de cuando Él me toca, me lleva a servir, me lleva a ser misericordioso, a tener un corazón de perdón, a ayudar a otros. No solamente se trata de mí, sino que soy bendición para otros. Visitar un enfermo, visitar a alguien que esté preso, vestir a alguien que no tenga. Pero ojo, aún en esto debemos pedirle la guía a Dios, porque a veces nos vamos por el sentimiento y no le pedimos la dirección a Dios a quién ayudar, a quién bendecir, ¿cierto? Mire que cuando nosotros vamos a sembrar una planta, no vamos a buscar un lote de que donde haya un cascajero. Uno busca un lote o una tierra que sea abonada para sembrar una planta. Y así mismo es donde voy a poner yo esas obras de misericordia que sean para alguien direccionado, que yo me deje direccionar por Dios para bendecir a alguien, ¿sí? Que no sea por mi capricho, sino que el mismo Dios va a poner ese sentir en mi corazón a quién ir, a quién bendecir en estas cosas. Dar posada. Antes se usaba mucho eso en el Antiguo Testamento, del ser hospitalario, de darle posada a alguien. Hoy día, por muchas situaciones, no se puede hacer tan abiertamente con un desconocido, pero sí que llegó alguien de la iglesia y que el hermano me pida el favor, mira, para un día, dos puede darse eso y yo puedo ser cortés y ayudar a que alguien de pronto pueda pasar una noche o dos en mi casa y abrirle las puertas de mi casa, ¿cierto? Entonces, todas estas cosas, tanto así como lo muestra la cruz, la relación vertical con Dios, primeramente con Él, y mi relación horizontal con los semejantes, así como la forma de la cruz, es la que me permite tener un crecimiento espiritual, tener un crecimiento y un avance en lo espiritual. Ahora, de las obras de misericordia, y de las obras, que no lo pregunté, de las obras de piedad corporativas, ¿cuáles no estás practicando tú al día de hoy? Quisiera empezar por las obras de piedad corporativas. Alguien que no haya participado, ¿cuáles no estás practicando hoy y por qué te cuesta trabajo practicar? No nos gusta ser mentoreados porque decimos, yo mis cosas no se las voy a contar a cualquiera, es que a cualquiera no se le pueden contar.
pero sí es necesario tener a alguien que me dé un buen consejo, una persona fiel e idónea que madura en el evangelio, que dé fruto, que haya mostrado ese fruto en la iglesia, que sea un hombre preferiblemente del mismo sexo, dicen, en cuanto a la mentoría. Es más sano buscar, por decir algo, si yo soy, pues soy mujer, busco una mentora, ¿sí? Es como más prudente y es mejor. Entonces, una mujer de Dios que yo pueda abiertamente contarle, obviamente primero a Dios, ¿cierto? Pero también una persona que ya haya vivido, que ya se haya tropezado y que diga, no, no te vayas por ahí, mejor toma esta decisión. El mentor jamás te va a obligar a hacer las cosas, pero sí te da una sugerencia y te ayuda mucho cuando esa persona ya ha vivido esa experiencia. Entonces quisiera escuchar qué obras de piedad no practicas y por qué. Y creo que podemos participar todos brevemente porque no hay muchos compañeros conectados hoy. Así que empecemos rápidamente con Rosa. ¿Qué obra de piedad no estás practicando? Como así que yo pues, no, pues siento pues que como que normal, pues yo me congrego, participo en la Santa Cena, en el bautizo. De pronto, pues ha sido un poquito irresponsable, pero he aprendido pues que lo importante que es practicarlas. De pronto, ¿cómo es Y de la la, comunión con los hermanos? ¿Si hay buenas relaciones con los hermanos o solamente voy al culto y arranco para la casa? ¿Cómo está esa coinonía con ellos? O el tema del mentor, de buscar a alguien que me pueda direccionar en algunos asuntos. Por decir algo, en las casas de paz sería un mentor para las manos. En una lucha que yo tenga, que no puedo dejar tal cosa, un mentor para el corazón. No necesariamente tiene que ser un solo mentor. Yo puedo pedirle a Dios que me mande un mentor para el corazón, otro mentor para mi cabeza, que me evalúe, cómo estás predicando, cómo estás aprendiendo, mejora en esta parte, o un mentor a las manos, mira, como lo que nosotros tenemos los hermanos Miguel, José, son mentores a las manos porque nos están rodeando, a los coordinadores les están diciendo cómo deben mejorar cada día. De pronto nosotros tengamos un coordinador o alguien que sea experimentado y pueda servirnos como un consejero o un mentor. Sí, Sandra, eso era algo pues en mi vida que no hacía, pero a raíz de estos estudios y todo, yo he buscado pues ayuda en la iglesia para muchas cosas y he solicitado ayuda a varias personas, como tú dices, para determinados casos. Entonces, y la comunión ha mejorado mucho, o sea, yo primero era ir y salir, ya no, ya pues yo voy, ya comparto, ya me relaciono más. Entonces, sí, pues ha cambiado muchas cosas. A raíz de estos estudios, en mi vida han cambiado y han mejorado muchas cosas. Ok, gracias. Erika, ¿qué de pronto, qué obra de piedad te cuesta trabajo, no has puesto en práctica o la vas a poner en práctica? Gracias por compartir, Rosita. A mí me ha costado mucho el compartir, porque yo ahorita pues ya de adulta soy una persona que me doy como al conversar. Yo siempre fui de las personas que me aislaba, o sea por el motivo, porque me daba pena cómo llegar, cómo lo iban a tomar, me aislaba demasiado. Y ahorita de a poco he ido logrando compartir con mis hermanos y muchos de ellos me decían, ay hermana, yo creía que usted era muy amargada o era muy repelente y vea, y usted cómo es de formal, usted cómo es de alegre. Entonces es eso, o sea, se ha ido poco a poco quitando como esa armadura, por decirlo así, que ellos creían de mí, que no, no era, al contrario, yo soy una persona muy sensible, yo soy una persona que a mí me duelen mucho los niños, me duelen mucho los ancianos y quisiera ayudar, pues, igual de todas maneras, como dice la palabra, solamente bajo su voluntad, pero muchas veces yo quería, o sea, como esforzando eso, ese sabiendo que si quizás esa persona tenía que pasar por esa necesidad. Entonces, muchas veces, pues digamos, muchas veces soy de las que preparo una comida y si llegaron 4 o 5 personas y yo no comí, con tal de que ellos hayan comido, yo quedo como contenta. Pero también el Señor me ha dicho, no. No exponga su salud también porque tienes que cuidarte, porque tiene que estar en óptimas condiciones. Entonces, es eso, el compartir con ellos, porque yo pienso que
cada uno aprendemos de cada uno, o sea, toda cabeza es una cabeza pensante y todos, Dios nos ha forjado de una manera diferente y todos aprendemos unos de los otros. Entonces es eso, ese compartir con ellos y primeramente dejar que la gracia del Señor sea la que predomine, no yo imponer mi propia voluntad bajo la gracia del Señor, o sea, primordialmente eso. Ujú. El compartir es lo que me ha dificultado, pero ya poco a poco he ido como trabajando en esto. Así es. Gracias, gracias, Erika, por compartir. Mira, la palabra hermanos, hay un misterio grande en el tema del congregarnos. Nosotros muchas veces nos duele más. A ver, ¿cómo lo explico sin que no vaya a ser malinterpretado? En la familia, muchos no quieren compartir la fe, lo que nosotros vivimos, no les gusta, no les gusta o no van con esa misma visión de escuchar de la palabra del Señor, de gozarse en un tiempo hablando de Dios, ¿cierto? Pero en la iglesia tenemos esos hermanos que sí se gozan con esos tiempos. Y el Señor dijo, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen ¿qué? Mi voluntad. Obviamente que nosotros vamos a orar por nuestros familiares, los vamos a tener allí en oración siempre, pero no vemos así muchas veces a los hermanos de la congregación, al punto de que lo que escuchaba, de que si tu felicidad es mi felicidad, tu tristeza también es la mía, esa hermandad, esa coinonía. Ese compartir, ese orar los unos por los otros, esos son tiempos maravillosos, pero a veces sucede lo contrario, no tenemos esas buenas relaciones en la misma congregación. Llega el alma recién convertida, un alma más, ya logramos el objetivo y después lo descuidamos. No tenemos esos tiempos de compartir con esas personas que llegan, ¿cierto? No somos como corteses, amables, sino obviamente uno pretender nada más, sino tener ese tiempo de hermandad. Es muy bonito y muy enriquecedor que las personas que llegan se sientan en familia, se sientan acogidas. Entonces, pasa muchas veces eso, que buscamos almas, pero no vemos las personas, como lo escuchaba el pastor John Jairo hace un tiempo. Queremos que la iglesia esté llena, queremos que las almas lleguen, pero ¿dónde quedan las personas? ¿Dónde quedan aquellos que están allí que quizás están pasando por situaciones difíciles? Y yo puedo, no necesariamente cada semana, de vez en cuando bendecir a una persona de esas, ayudarle, ¿por qué no? O lo que Dios ponga en mi corazón, no sé. Porque primero los de la casa, dicen por ahí. Y los de la casa en Cristo somos todos los hermanos en la fe. Bueno, Beatriz, ¿qué obra de piedad te cuesta trabajo? ¿No has puesto en práctica? Así rápidamente, cuéntanos. Y luego, Yurani. Profe, bueno, yo en cuanto a los hermanos y la coinonía en la iglesia, pues muy bien, me gozo de saludarlos a todos, de compartir. ¿Qué me cuesta? Me cuesta, digamos, la mentoría. Siendo honesta, pues eso sí me cuesta, aunque con mi pastor y mi pastora tengo una muy buena relación. Comparto a veces de alguna situación o algo con mi pastor, pero no soy de buscar a alguien como para contar, no, yo siempre voy como a Dios, primeramente. Yo entro en oración, le pido al Señor y como se dice uno, hay algo en mí que me cuesta, Ok, yo entiendo. pero quiero hacerlo. Incluso entonces, con base a la tarea, antes creo que lo hice mal porque yo lo busqué fue como a mi sobrina, pero como para yo ser la mentora de ella, Ah, ya. pero también para yo Y rendirle cuentas a ella. Yo lo vi desde ese punto, no sé si me escuchas. también uno puede ser mentor de alguien, claro. Es que mira, el mentor no es que yo voy a depender toda mi vida de esa persona que me diga qué decisión voy a tomar siempre, no, un mentor no es eso. Un mentor te da una idea, te da a ver, te direcciona, pero finalmente quien toma la decisión eres tú. Y no es que yo toda decisión se la voy a llevar al mentor. Hay momentos en mi vida donde no sé qué hacer, entonces busco la dirección de Dios, ¿cierto? Y de un hombre o una mujer de Dios, preferiblemente de nuestro mismo sexo, que nos dé como una claridad de ese panorama por su experiencia. Es como este ejemplo, alguien que en el ministerio no tuvo esa formación y ya ha pasado tropiezos. Esa persona ya sabe por dónde se recorre y viene y te dice, mira, yo te aconsejo que mejor no tomes esta decisión o que hagas aquello
te va a ir mejor porque yo ya lo viví, porque yo ya lo experimenté. Ojo, también hay que buscar un buen mentor, porque un mal mentor me puede llevar me puede tirar por un mal consejo. Entonces ahí entra la oración, que Dios en su momento ponga a esa persona y que yo entienda que viene de Dios ese mentor para mi vida, que no tiene que ser que yo me reúna todos los días o cada mes, no necesariamente de tiempo en tiempo, cuando Dios ponga ese sentir, estará esa persona allí o yo lo llamaré o le preguntaré y le pediré un consejo. Pero es como eso, no ser cerrado a que a nadie le digo mis cosas, no cerrarme del todo, ¿cierto? Yo a cualquiera no le voy a No, en contar es- cosas más íntimas porque sería un riesgo y muchos han lastimado en la congregación a otros porque han puesto la confianza en decir sus cosas y los han echado al agua, pues lo echan, ventilan sus cosas más privadas y eso ha cerrado el corazón de muchos para el tema de la mentoría. Pero sí es muy bueno tener un mentor direccionado por Dios, direccionado por el Señor. Profe, así como usted lo dijo, sí, diga, ahorita usted mencionaba que tener uno, digamos, para el corazón, para las manos, para la cabeza, ¿cierto? Ser fácil, yo tomé nota y todo, sí. Sí, yo puedo Me tener pareció muy varios chévere, mentores, sí. Yo puedo sí, tener me varios pareció muy chévere de esa manera. mentores. Igual, yo no es que esté cerrada porque pues en algún momento Sí. específico he buscado, obviamente, pero sería muy Sí, bueno aplicarlo más. lo que yo digo es eso, de ser como intencional en eso, como les Ujú. dije, no es que va a decidir todo el tiempo por mí esa persona, pero un consejo me puede ayudar mucho en una decisión que piense tomar y no tenga esa seguridad, ¿cierto? A través de la experiencia, de las cosas vividas de esa persona de Dios, me puede dar una salida que no me esperaba, como dicen por ahí, dos cabezas piensan más que una. Entonces, y eso lo dice la palabra, que es más fácil que vayan dos, ¿cierto? Que así si se cae el uno, el otro lo levanta y le ayuda en ese proceso. Pero como les digo, es algo direccionado por Dios, donde yo no me voy a cerrar a que definitivamente no lo necesito. Sí necesitamos el consejo de alguien que ya haya vivido, que tenga madurez, que sea fiel e idóneo en la palabra. Y a veces es triste, pero hasta los mismos pastores han quebrado esa parte de la confianza porque echan mm, echan afuera o sacan a la luz eso que yo con mucha sinceridad fui a confiarle. Entonces mucha gente se cierra a ese tema del mentoreo por esa razón. Pero que es muy bueno cuando se pone en la dirección de Dios y que Él nos muestre esa persona correcta, ¿cierto? Sí, Eh, el Espíritu Santo nos ayudará a eso. Gracias, así Beatriz. es. ¿Verdad que sí? Bueno, Yurani y luego Janet. Eh, estoy con ¿Qué, mi hija y me tiene, mejor dicho, mi qué niña obra está de piedad, enloquecida. qué obra de piedad te cuesta trabajo todavía ejecutar? Bueno, yo creo que la obra de piedad que a mí me cuesta un poco, pero no es lo que hace que tuve mi hija. Yo creo que es el ayuno, porque yo con ella estoy súper ocupada, estoy Esa es una, siempre. perdón que te interrumpa, esa es una obra de piedad individual. Estamos hablando, y está bien, el ayuno para Sí, muchos es muy difícil, la, pero estamos hablando de las corporativas, de las que son a nivel grupal, las que está en pantalla, en la diapositiva. la obra de piedad. Ujú. Ah, congregacional. Ay, ya estoy mirando. Congregacional. Ay, O sea, congregarse, por decir algo, escuchaba en una clase a alguien que dijo, yo no me estoy congregando porque me hirieron en la iglesia, entonces no una persona, un tizón que se aparta del Sí. fogón, ¿qué va a pasar con ese tizón? ¿Será que sigue No, prendido? Se no, no, apaga, no, no, no. se apaga. Porque hay gente que dice, no, yo Que veo las prédicas de tal predicador por YouTube y no necesito ni ofrendar ni ir a ninguna iglesia. ¿Será que eso sí es de Dios? Eso no es de Dios. Congregarse es un medio, es una obra de piedad corporativa que debo ejecutar y hacer. La sí, palabra sí lo congregarse es dice. muy importante. Cuando yo me congrego, me alimento. Claro Claro. que sí. La De comunión con pronto, a hermanos. ver, de pronto, no, de pronto lo que a mí no es que me cueste, sino que me ha sido difícil,
es el mentoreo. Ujú. Y la verdad, sí me gustaría tener una persona. Me encantaría tener una persona la cual yo pudiera preguntarle ciertas cosas y ciertos consejos. Esa persona no, nunca la he tenido, digámoslo así. Nunca la he tenido porque siempre me han visto a mí como la que mentorea. O sea, siempre soy yo como la que escucha, la que escucha, la que escucha. Pero nunca he tenido como esa persona a la cual yo me pueda dirigir. Yo he sido una de esas mujeres que la han defraudado, que de pronto ha contado algo y lo han malinterpretado, entonces de eso han hecho ciertos comentarios y entonces uno como que hace un pare, ¿cierto? No porque no quiera, sino porque no se ha dado la oportunidad de tener esa mentora. Si Así. quisiera tenerla, o sea, si aparecería ya, yo la tomaría y mejor dicho, sería maravilloso. Sí me encantaría mucho tener esa mentora porque las personas piensan, o no sé, la gente cree que uno No necesita. simplemente da, pero no, pero sí, que uno no necesita porque está con el pastor, porque está en la iglesia, porque predica, porque hace muchas cosas, pero en realidad yo les confieso que yo sí la necesito demasiado. Yo sí quisiera tener una mentora. Me encantaría para muchas cosas de mi vida que son nuevas, pues nuevas, por ejemplo, yo no tengo muchos años de casada, mi hija apenas tiene 6 años y hay cositas que uno sí quisiera buscar, pero siempre que intento buscarla, casi siempre que intento buscarla, siempre se cambian los papeles. Entonces, soy yo la que mentoreo a la otra persona y la otra persona no, no. Eso pasó hace poco. No, no puedes jugar. Eso hace poquito que pues busqué como una psicóloga, no porque tenga problemas mentales o algo así, sino que quería como hablar con alguien porque es que uno también necesita hablar con alguien, o sea, yo quiero, la necesito, la deseo, necesito esa persona. Y resulta que esa señora fue a hablar conmigo a mi casa y, y tocamos un tema donde ella fue mentoreada por mí y se puso a llorar y me dijo que se podía volver. Y entonces yo ahí dije, como para mis adentros, bueno, ¿y entonces yo qué? ¿Y entonces yo qué? Entonces siempre me pasa como lo mismo, nunca he encontrado a esa persona, pero sí me encantaría tenerla, de verdad, que sí yo sí le digo, Señor, dame sabiduría. Y siempre que pongo los ojos como en una hermana, siempre pasa como algo, como que esa persona, como que yo veo como que no, y en ella no, ya no se puede. Porque yo quisiera, por ejemplo, como hay veces que tener un consejo de alguien, entonces yo, por ejemplo, le pregunto, hermana, a mí me gusta mucho que me visiten. Yo soy de las mujeres que le gusta mucho que me visiten. Quizá yo no visito mucho, pero sí lo hago cuando es necesario con mi esposo o con las mismas hermanas, pero a mí me encanta que vayan a mi casa. Me gusta mucho servir, atenderles, me gusta mucho. Aunque no sé mucho cocinar ni nada de eso, pero sí me gusta. Entonces yo las invito, ay hermana, quisiera pedirle un consejo porque así comienzo yo, ¿cierto? Como para mirar que la persona sí, yo sí pueda. Ah, sí, dígame hermana. Y bueno, yo comienzo como a hablarle y esa persona, o sea, hay algo que nos hace falta mucho a las mujeres, a nosotras, es que a nosotras nos gusta mucho hablar, pero nos cuesta mucho escuchar. Y como yo quisiera que me escuchen, yo he desarrollado mucho esa parte, me gusta mucho escuchar, pero yo quisiera que alguien también me escuche, que me dé un consejo, yo le diga, venga, ¿yo qué hago en esta situación? Tengo este problema, tengo esta decisión. Entonces son personas que les gusta mucho hablar, pero no les gusta escuchar, para nada. Y siempre intenté buscar con una, y entonces como, ¿y qué dice la palabra? ¿Y dónde está la palabra? ¿Y qué dice la Biblia? Y entonces yo dije, no, pero yo necesito es como una persona con la que yo pueda hablar normal, que nos podamos sentar y charlar. Entonces yo creo que sí mentoreo muchas mujeres, pero realmente yo no soy mentoreada por nadie, porque igual mi esposo, pues, no es mi No es lo mentor. mismo. Pues es el pastor, pero no es mi mentor. O sea, pues la verdad es que no. Pero yo sí quisiera encontrarla, de verdad que
por ahí estoy en los grupos de crecimiento y tengo una mentora, pero son los grupos de crecimiento, es para hablar sobre eso, no sé, pero no es como una persona a la que yo vaya y le diga, tengo esa situación, estoy triste por esto, quiero que me escuche, salgamos, tomémonos un café, Sí, cualquier cosa que uno pueda hacer. sí. Entonces es esto, no he encontrado como esa persona. Bueno, y gracias por compartirlo, de verdad, porque muchas personas que tienen liderazgo eh, viven esa situación de que no encuentran con quién hablar, esos temas que solamente con determinadas personas podemos conversar, ¿cierto? Y bueno, la invitación, Yurani, sí, sigue orándole al Señor que Él pondrá en su momento esa persona para ti, que venga de parte de Él. Y la verdad no es fácil porque, como hemos hablado, ¿cierto? Muchos casos se han escuchado y yo no voy a abrirle mi corazón a cualquiera, pero que cuando logremos encontrar de parte de Dios ese mentor va a ser de gran bendición para nosotros. Y de verdad es triste que en en ministerios así muy notorios las personas no tengan una persona que les ayude y les dé un consejo. Es sano tener un mentor, es sano eh, por ejemplo, en la iglesia donde yo estoy se preocupan mucho por eso, por poner un mentor para nosotros y es de mucha ayuda. Pero bueno, orémosle al Señor para que siga direccionando en esa parte Él y te ponga esa persona que tú necesitas. No sé si Beatriz levantó la mano y no sé si tengas algo que decir. Creo que Señor, sí. Yo levanté la mano para decirle algo a Yurani, que ella Ah, mentó ahí mm, muy puntualmente, y qué pena robar ese tiempito, pero no me veo. mm. Yurani, decías que habías buscado a alguien que era psicóloga, pues yo tuve una formación en psicología y adelanté mucho. ¿Qué te digo? Es que el psicólogo es el psicólogo es ese terapeuta que te va a ayudar, pero como si usted tuvo, según lo que entendí, usted tuvo una relación con ella, usted la había aconsejado, la había mentoreado a ella. Esa no es la persona idónea, porque usted tiene que ir es a una persona, obviamente que conozca de Dios, que esté espiritualmente bien, pero no que sea amiga suya, no que conozca o que usted haya sido de consejera de ella, porque pues no va a funcionar. Era solamente eso. Gracias. Ahora sí, Janet. bueno, hay un dicho que dice pueblo pequeño, infierno grande. Y las iglesias son ese tema de que todo se sabe. Y es precisamente porque no hay ética en liderazgos y a mí me cuesta ese tema del mentoreo. Y tengo una familia, una parejita que son mis mentores desde que yo entré a estudiar a ese ministerio para niños. Y yo veo en ellos esa ética, esa consejería, ellos me escuchan de una manera tan especial, pero yo dentro de mi contexto congregacional no encuentro como esa confianza. Entonces, eso me cuesta. Por otro lado, me cuesta también la comunión con esos hermanos que ofenden o que hay orgullo y que no les cuesta pedir perdón. O nos cuesta, porque también a nosotros nos cuesta pues ese tema de pedir perdón, de perdonar o pedir perdón. Esa parte congregacional me cuesta mucho. Aunque yo soy muy dada pues como a tener buenas relaciones generalmente pues dentro de la congregación, pero hay ciertas personas que no son de agrado, precisamente porque hemos sido heridos. Entonces esa parte sí me cuesta mucho. Gracias por compartir, Janet. Sí, eso sucede muy a menudo. Y en el tema de que nos han lastimado, eso yo creo que todos lo hemos pasado de alguna manera, hemos lastimado, hemos sido lastimados, pero también ahí está el desafío de parte de Dios que estamos allí y empezar a tener ese tiempo de perdón de corazón, ¿cierto? De libertarme de esa situación. Solamente el poder de Dios nos ayuda en eso. Y lo del mentor no necesariamente tiene que ser alguien de la iglesia. Puede que haya un mentor que esté fuera de la iglesia, pero no quiere decir que yo voy a tener eso como para que me coquetee la idea de irme para otra congregación, no, sino puedo yo conocer de alguna u otra manera a alguien que no pertenezca a la congregación y que lo vea como alguien idónea
tiene las cosas que Dios me ha mostrado y yo pueda tener esos tiempos de mentoreo con esa persona, ¿sí? Porque como lo hemos hablado, muchas veces en las congregaciones pasa eso de que se riega y se toma para malinterpretar, se vuelve un chisme y es maluco esa situación. Y por eso mucha gente no se abre, no abre su corazón así tan fácilmente. Por eso es mejor pedirle dirección a Dios en esa parte del mentoreo. De que hay mentores buenos, los hay. Y hay mentores malos, también los hay. Pero pidámosle a Dios dirección para que nos traiga alguien que traiga crecimiento a nosotros. Primeramente, el mentor mayor es Jesucristo, pero Él pone hombres fieles e idóneos, personas idóneas que me pueden ayudar en el avance. Ahora, en las obras de misericordia, eh, mm, no sé, alguien que quiera participar y decir, bueno, me cuesta trabajo, esta todavía no la estoy poniendo en práctica, o esta sí la hago muy bien, muy a menudo, esta no la hago. Rosita. Ahí sí, y esta semana me ha hablado mucho como el Señor con respecto a eso. Es que, o sea, a mí me cuesta mucho, digamos, no tanto enfermos, pero he visto que sí hay gente en la iglesia y en mi alrededor que es, pues, más particularmente personas adultas y que están muy solas, que necesitan compañía, que necesitan que vayan y quizás le colaboren en los oficios, en algún mandado, no sé, en compañía, en escuchar. Y eso es, pues de verdad que a mí me cuesta hacerlo porque no sé, me da como pena, como no sé qué será, pero sí pienso y que a todos, yo creo que a todos en la congregación nos falta como ese amor por esas personas que están tan solas y que necesitan que alguien vaya y las acompañe un rato del día, un momento. Eso es lo que yo veo que hace mucha falta, que hace mucha falta en mi vida y creo que en la congregación. Gracias, Rosita, por compartirnos, de verdad, gracias. ¿Alguien más quiere compartir de pronto qué obra de misericordia le cuesta un poco de trabajo? Profe, Ujú. a mí me cuesta mucho dar posada, me cuesta demasiado. Eh, Incluso intencionalmente no tengo otra cama, aunque cuando uno, sí, aunque cuando pues lo he visto, por ejemplo, y me confronta mucho. Personas que no tienen sino una cama, pero invitan, venga, venga, amanezca, y no les importa si sea tirando sábanas, como sea, solamente por dar ayudar en ese momento. A mí eso me cuesta. Yo vivía en Río Negro y allá sí tenía otra, pues tenía facilidad. Entonces, si eran allá y ocasionalmente, pues que fueran muy esporádicamente, yo lo hacía, pero a mí me cuesta muchísimo, yo no sé por qué, pero en eso sí tengo que trabajar demasiado. Yo creo que hay mucha desconfianza, Sí, la verdad. yo lo miro más, mire, tanto el tema de visitar a los presos, dar posada a un necesitado, yo lo miro más porque a veces lo miramos mucho, pensemos por un momento un violador de niños y tiene su corazón Ajá. bien. Ahora, diferente a un preso como Pablo, que estuvo en la cárcel, ¿cierto? Una persona que creyó, que ha creído en la fe y que por alguna razón, por ejemplo, el pastor este que sonó mucho que llevó a unos niños en el bus y que se incendió ese bus. ¿Recuerdan esa noticia que fue muy sonada, que muchos Sí, niños murieron? No sé qué lo llevó a tomar esa decisión de ahorrarse unos pesos por llevar en ese bus viejo a los niños y le pasó esa situación. Yo pienso más en visitar a un preso en una persona como esa que por alguna situación él llegó a la cárcel, pero que ha tenido principios, que ha conocido de Dios. Es bueno como mostrar esa misericordia de hermanos e ir a visitar a una persona de ese perfil. Yo lo veo más así, aunque Dios es un pensamiento muy mío, Dios opera como Él quiere y aún en la cárcel se han visto personas, allá se arrepienten muchos, pero cuando salen ya la cosa es diferente, ¿cierto? Pero hay personas que por alguna razón viven la fe y han llegado a la cárcel por X o Y razón. A esas personas
es bueno pensar en acompañarlas, visitarlas de vez en cuando, sería muy chévere. Personas que han estado en la fe, no sé si me escuchan bien, si está muy intermitente. Ahora, el tema de dar posada también lo veo yo, por decir algo, el hermano por decir algo, aquí en agosto va a haber un congreso anual, va a haber la reunión anual de la iglesia donde estamos y viene mucha gente de otros lados. Entonces, ¿por qué no darle la oportunidad de alguien que amanezca en la casa, que sabe uno que viene y que se va a ir, ¿cierto? Es una persona de la iglesia, le puedo dar esa posada, ¿por qué no? Diferente al que se vuelve gravoso y se aprovecha de la oportunidad, ¿cierto? Son dos temas muy diferentes. Pero alguien que viene, por decir algo, llegó el hermano de paso, yo puedo darle una posada y tener ese gesto de cortesía con esa persona. A eso, como yo lo veo personalmente así, pero no sé ustedes qué otra cosa quieran aportar al respecto. Por ejemplo, el caso de la tsunamita, a mí me gusta mucho ese caso de la tsunamita porque ella fue intencional, porque ella vio, es un hombre de Dios y es una historia muy linda, ¿cierto? Y tiene mucha intención. Y en los tiempos de la antigüedad. Ahora, culturalmente he escuchado yo que la gente los paisas son de pronto muy cerrados en esa parte. No estoy generalizándolo todo. Culturalmente la cultura paisa, como que para cuando abren las puertas de su casa es porque ya son muy amigos, o sea, no a cualquiera le van abriendo la puerta de la casa así tan fácilmente. Es como algo más bien a nivel cultural, pero que pues es respetable, ¿cierto? Ahora, diferente a un hermano en la fe que llega de paso y tú le puedes dar ese favor, está bien, está bien. Así la palabra lo dice. Bueno, mis hermanas, yo creo que ha sido un tiempo maravilloso de conocer un poco más a través de este módulo. Hay cosas que no esperábamos, que de pronto tuvimos enseñanzas en la lectura de esta unidad. Para mí, muchas de las como la del diario, el tema de tener un corazón misericordioso, hacen mucho eco en mi corazón, porque me ayudan a ser más sensible, a ver a Dios no solamente en cuatro paredes, sino en donde Él quiera llevarme a ser de bendición, ¿cierto? A ser más social. Cristo fue muy social, siempre ha sido muy social. Ujú. Nosotros no somos llaneros solitarios, yo antes pensaba eso, de solamente ir a la iglesia y me voy para la casa, resulta que no, te ves metido ya en el ministerio tal, en la casa de paz tal y terminas conociendo muchas personas, terminas relacionándote con muchos que no pensabas que ibas a hablar. Y ese es Dios. Dios nos lleva a ese nivel de tener de ser social, de bendecir a otros con lo que Él nos ha dado. Y miren qué bonito Sí. sería que no solamente leamos este módulo por este curso, sino que puedan volverlo a repasar así con todo ese tiempo y que lo puedan compartir en sus iglesias. También sería genial o con alguien, un grupo maravilloso poder compartir esto que nos dice este módulo. Así que les bendigo mucho, que tengan muy buen fin de semana. Los que no se han puesto al día con la tarea, por favor, al día. Gracias, Gracias, bendiciones. profe. Bendiciones para Bendiciones para todos. todas Igual, feliz y fin. todos. Un Que abrazo. Que Dios los descansen. bendiga. Bendiciones. Luego.